Diputada Daniela Viviana Rubio Avilés, presidenta de la mesa directiva del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la 15ª legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur. Quien suscribe, diputada Anita Beltrán Peralta, representante del Partido Revolucionario Institucional en esta 15ª legislatura al Congreso del Estado de Baja California Sur, de conformidad con las facultades conferidas en la fracción segunda del artículo 57 de la Constitución Política, así como en la fracción segunda del artículo 101-103 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo. Me permito someter a la consideración de la Honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto al tenor de las siguientes motivaciones. En México, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en 2010 había en todo el territorio nacional más de 5 millones de personas con algún tipo de discapacidad, donde dos principales son las relacionadas con la movilidad y la vista. Es decir, una de cada 20 personas se enfrenta cada día a vicisitudes de accesibilidad, lo que genera una condición de vida que en la mayoría de los casos los coloca en la marginalidad, la vulnerabilidad, la invisibilidad y en ocasiones discriminación. Es común que hoy en día la sociedad utilice el concepto de inclusión. Sin embargo, conviene recordar que la inclusión no tiene nada que ver con la integración, porque la inclusión implica que todos los entornos puedan ser disfrutados por todas las personas que están incluidas en la sociedad, y tener presente también en que los derechos de las personas con discapacidad reconoce que son parte de la sociedad. Esta reflexión nos lleva a pensar y obliga a visibilizar entonces qué es la integración, qué implicaciones tienen las personas con discapacidad, qué obligaciones y medidas debe reconocer y aplicar los gobiernos, qué políticas públicas se hacen necesarias para garantizar la integración. En el trabajo por los derechos de las personas con discapacidad es necesario tener en cuenta estas diferencias que no solo tienen que ver con las cuestiones discursivas, sino también con formas de ver el mundo, de ver a las personas, de respetar a cada uno ser humano en lo individual. En muchos casos, cuando se habla de integración de personas con discapacidad, se refiere a que puedan tener accesibilidad e inclusión, pero por lo regular no hacer parte activa junto a las personas sin discapacidad. Entonces nos encontramos ante acciones sociales que los separan del destinario espacios exclusivos o tareas diferentes, aislándolos a un punto específico y agrupándolos como si ellos fueran una sociedad alterna. Luego entonces, desde el paradigma de la integración, las diferencias entre las personas eran entendidas como una desviación de lo considerado normal. Desde esta perspectiva, las personas que no alcanzaron las expectativas acerca de la normalidad deben formarse para poder adaptarse ellos mismos a los espacios y a los demás. Esto me lleva a abordar un derecho fundamental plasmado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el 7º párrafo del artículo 4, que a la letra señala: toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. En nuestro estado, a la hora de proyectar y construir vivienda como cualquier otra edificación, se debe atender a lo establecido en este precepto constitucional
en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Baja California Sur, y sobre todo observar lo establecido en la Ley Estatal para la inclusión de personas con discapacidad en Baja California Sur. En cuanto a lo anterior, si la ley fuera suficiente, tendríamos entornos accesibles y eso sabemos que no es cierto, pero no es un tema que tenga lugar en este momento, pero que las ocasiones sean necesarias, habremos de recalcar. Las implicaciones de no tener la seguridad de poder utilizar una vivienda, cualquiera que sea y para quien sea, es por sí mismo una cuestión que excluye, ni siquiera integra, por supuesto, no incluye, perdón. En el día a día, las personas con algún tipo de discapacidad tienen problemas relacionados con la falta de libertad a la hora de poder elegir una vivienda digna. No hace falta tener discapacidad para saber qué injusto puede llegar a ser esta cuestión, aunque quizás sea necesario decirlo muchas veces para que más personas se den cuenta. Además, las viviendas no tienen la facilidad de aceptar el cambio de forma parte de la vida de todas las personas. El cambio y la accesibilidad están íntimamente unidos, ya que muchas veces el cambio exige una manera diferente de usar un espacio y por tanto ese espacio puede no responder bien, necesitando imperativamente realizar una fuente de inversión de recursos para poder vivir dignamente. Le pido a la diputada Marisela me ayude, por favor. Ya no doy una.